Habláis de sus remedios, la grasa de víbora, el cuerno de unicornio, el polvo de momia, los cabellos de niño hervidos por un pelirrojo, los sapos, los puñados de estiércol, el musgo cultivado sobre un cráneo. ¿Para qué emplea los cabellos de niño? ¿Para los sabañones? Habría que probarlo. Imbécil. Yo he utilizado el polvo de momia, preparado con aves rellenas de especias y luego pulverizadas. Es inmejorable. Mejor resulta descolgar un cadáver del cadalso y usar su momia. Estáis locos como él, que explica que el cuerpo humano, el limus terrae, se compone de sal, de sulfuro y de mercurio. ¿Y el archeus? ¿Qué archeus? El archeus de Paracelso es el principio vital que radica en el fondo de cada ser vivo, la quintesencia, un duende agazapado que rige las reacciones corporales. Me haces reír, me río, el archeus. Además, ¿quién lo entiende? No cree en la fuerza de los demonios, pero ha encontrado uno, Afernoch, que causa la melancolía. No creer en los demonios es cosa de heréticos, pero antes de observar a un enfermo averigua si ha sido hechizado, y si extrae de su cuerpo pelos, uñas, agujas, cerdas o trozos de vidrio, declara que han sido introducidos en él por un brujo. En esos casos hay que colocar en un roble uno de los objetos expelidos o arrancados del lado del levante, para que obre como un imán, atrayendo la influencia maligna. Es el método de Paracelso, es mi método, lo comparten, y ha encerrado a un demonio en la empuñadura de la espada. La he visto, una gigantesca espada, regalo de un verdugo alemán. La arrastra mientras camina. No, la trajo de Grecia. Es una empuñadora. Guarda la receta del laudanum que le dio un mago en Constantinopla. La protege el demonio Azot. Mentiras. ¿Cómo no ha de creer en demonios, comenzando por Afernoch y Azot, si se jacta de su amistad con el abad Tritemius, el que evocó al fantasma de la emperatriz muerta a pedido del emperador Maximiliano, cuando el espectro le aconsejó que se casara con Blanca Sforza? Sin embargo, Paracelso no cree en fantasmas. Para él no son ni alma ni cuerpo, sino cierta reflexión que se llama avestrum, y como sombras ineficaces nada pueden. Con eso basta para mandarlo a arder en una plaza. La Santa Biblia desborda de fantasmas. No lo salvará ni el diablo. Según él, el diablo es incapaz de efectuar transmutaciones si la naturaleza no lo permite. Tiene razón. Arderás con él. Tiene razón. El diablo logra prodigios con el poder de las artes naturales. Herejía. Paracelso es un hereje luterano. Tú también. Es católico. Yo estaba en Salzburgo cuando lo echaron porque predicaba en las tabernas ideas anticristianas. Eres un miserable. Paracelso es tan católico como el Papa. Mucho más. Lo curioso es que cree en los íncubos y en los súcubos. ¿Quién no cree en ellos? En su opinión, nacen de las malgastadas semillas de Onán. ¿Y el diablo? El que ve realmente al diablo, dice Maquiavelo, no lo ve con tantos cuernos ni tan negro. Eso es del canto de los ermitaños. Repentinamente los dispuntantes se tornaron muy jóvenes, casi adolescentes. Templada la furia y se pusieron a cantar a coro, desentonando. Somos monjes y ermitaños y habitamos las cumbres de los Apeninos. Chocaron las jarras rebosantes. Yo, entre tanto, miraba mis manos oscurecidas a la contraluz de las llamas. Pronto comenzarían a formarse los anuncios de las pústulas. ¿Dónde está Paracelso? Pregunté. ¿Se ignora, señor duque? Está en todas partes, como Dios, como el diablo. Está en Venecia. Pensé en la teoría de Paracelso sobre la creación de los demonios, de la lujuria, que nacen de quienes cometen el pecado antinatural y del semen perdido, transportado por los espíritus que vagan en la noche. ¿Cuántas veces, caldeado por las ansias lúbricas, había sucumbido yo a la tentación del actus imaginativo que engendra demonios? Me estremecí en el calor de las mantas. Págales para que beban, ordené a Juan Bautista, y el vino corrió sobre las mesas entre la algarabía. A la salud del duque de Bomarzo, exclamaban levantando los vasos sonoros. A la salud de Aureolo, Felipe, Teofrasto, von Bath, von Hohenheim, de Paracelso. No, no, Teofrasto es Cacofrasto. A la salud de Aulo Celso, de el Cicerón de la medicina, el Hipócrates latino. Celso vale más que Paracelso. Disparate, ignorantes, imbéciles, ciegos, asnos probados, cornutes. Viva Paracelso, el rey de la medicina. La borrachera los dominaba y desnudaron los estoques. Vámonos de aquí. No es este un lugar para su excelencia, me propuso Silvio, y entre él y Martelli lentamente me trasladaron escaleras arriba.
En el comedero retumbaban los ayes, los juramentos, el estrépito de los escaños arrojados como proyectiles, el golpe de los cuchillos y de los puños. Nos embarcamos al amanecer. Me dolían la cabeza, la boca, la cintura, las piernas, los brazos. Ya no me interesaban ni Maervale, ni Lorenzo Lotto, ni siquiera Julia Farnese, sino Paracelso. Quizás él consiguiera sanarme, limpiarme de la impureza que me devoraba hora tras hora. Durante la navegación Silvio me confió que hacía meses que estaba en correspondencia con Pierluigi, quien le había encargado la confección de su horóscopo. Como siempre que algo concerniente a una persona de mi intimidad se hacía a mis espaldas, sin consultarme, sentí que me defraudaban, que me robaban, pero no me alcanzó el vigor para enfadarme y me limité a suspirar y a menear la cabeza. Farnese nació bajo el signo del Escorpión, el 19 de noviembre de 1503, dijo Silvio. En noviembre, cuando se agravan los delirios del otoño, bajo el escorpión que huye de la luz, que busca refugio de las cuevas, que sale de noche con el veneno en su dardo. Sí, Pierluigi nació cuando debía. ¿No lo quieres? ¿Qué? Hablo de los escorpiones, Formitolosus, símbolos de la perfidia hipócrita. No en vano Artemisa eligió a una de esas fieras para que hiriera a Orión el día que intentó violarla. Ahora Orión anda por el cielo, y el escorpión también. Todo se aplaca y reconcilia en la altura. Miramos hacia los astros que se encendían encima del velamen. El astrólogo añadió: de acuerdo con la conjunción de Saturno y de Júpiter, Pierluigi Farnese morirá a los 70 años y su fin será plácido. Cuéntaselo, pues le agradará la noticia. Yo no lo creo. Silvio se mordió los labios. Así lo haré, excelencia. En la Serenísima buscarás a Messer Paracelso. ¿Le tiene fe después de lo que te han referido? Lo buscarás. Así lo haré, excelencia. Me eché a dormitar sobre unos fardos. Tiritaba de fiebre. La brisa me rozaba el rostro, fría como el aliento de las parcas. ¿Cuál sería el escorpión entre tantas lámparas suspendidas? Se deslizaría con sus pinzas en la terrible lobreguez sideral, negro y rutilante, enarcada la agresiva cola, fijos los ojos crueles, apagando los astros como su sombra inmensa, para perseguir todavía al muchacho atlético, culpable de desear a Diana. Ni siquiera allí, en el infinito concierto pitagórico donde las músicas exactas se responden, ni siquiera allí se descansaría de la triste terrena pasión. Buscarás a Paracelso. Junté las manos calientes. Me espantó la idea de que mi horóscopo sobrenatural no se cumpliese y de que todo pudiera terminar en la mediocridad, en la nada, sin que Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo, hubiera hecho para que se consignara en los libros de su estirpe más que tolerar que su hermano mayor muriera, romper un poliedro de mágicos cristales y dictar justicia en el pleito de dos mujeres locas que reñían entre maullidos. Oh, me espantaba que la enfermedad me devorara el rostro como a César Borgia, y que como él debiera cubrirme con un antifaz, porque si me privaban de mi rostro, lo mejor que tenía, roído por las úlceras, y de él no quedaba más que mis ojos ardiendo en las tajaduras de una máscara, la jiba, invadiéndome, concluiría por apoderarse totalmente de mí. ¿Piensas que Paracelso te curará? Pienso que me salvará. Un día en la hinchazón de los fardos, el fardo de mi joroba, encima del velamen oscilaban las estrellas, persiguiéndose. Sexto. El retrato de Lorenzo Lotto. Perdóneme el lector la falta de gusto, la petulancia anacrónica, la insolencia típica de los viajeros frente a los que no han salido de su barrio, y en este caso de su tiempo, pero le aseguro que quien no ha visto a Venecia en el siglo XVI no puede jactarse de haberla visto. Comparada con aquella vasta composición cuidada e impetuosa de Tintoretto o de Tiziano, la actual es como una tarjeta postal, o como un cromo, o de una de esas acuarelas que los pintarrajeadores venden en la plaza de San Marcos a los extranjeros inocentes. Supongo que otro tanto dirá, incomodándome en este caso a mí, quien lo hubiera conocido en el siglo XV o en el XIII, y quizás en el XIX. Yo solo hablo de lo que tuve la suerte de conocer, la Venecia que el lector habrá recorrido tal vez en estos años de posguerra, bazar de cristales reiterados en series, con lanchas invasoras, histéricas, lunas de miel, serenatas con tarifa, pillastres de la sensualidad rezagados de Ruskin y ambiciosas portabikinis, no conserva vínculo alguno fuera de ciertos rasgos de la decoración eterna con aquella admirable que yo visité en el otoño de 1532. Se suele repetir que determinadas ciudades, Brujas, Toledo, Venecia, no cambian, que el tiempo las respeta y pasa de puntillas a su lado.
No es verdad, cambian y mucho. Venecia ha cambiado tanto que cuando he llegado a ella recientemente me ha costado ajustar esa imagen sobre la que mi espíritu guardara intacta para siempre de una ciudad maravillosa. Apenas la entreví la mañana de nuestro arribo, iba muy enfermo, en una embarcación que alquilamos cuando nos rendimos ante la evidencia de que no sería capaz de seguir a caballo, pero el primer contacto fue deslumbrador. Después de Bomarzo, hecho de piedras ásperas, de ceniza y de derrumbe apretado, hosco, Venecia se delineó frente a mí, líquida, aérea, transparente, como si no fuera una realidad sino un pensamiento extraño y bello, como si la realidad fuera Bomarzo, aferrado a la tierra y a sus secretas entrañas, mientras que aquel increíble paisaje era una proyección cristalizada sobre las lagunas, algo así como una ilusión suspendida y trémula que enseguida, como el espejismo de los sueños, podía derrumbarse silenciosamente y desaparecer. No es que yo considerara a Bomarzo menos poético, líbreme de ello Dios, pero en Bomarzo la poesía era algo que brotaba de adentro, que se gestaba en el corazón de la roca y se nutría del trabajo secular, de las esencias escondidas, en tanto que en Venecia lo poético resultaba exteriormente, luminosamente, del amor del agua y del aire, y en consecuencia poseía una calidad fantasmal que se burlaba de los sentidos y exigía, para captarla, una comunicación en la que se fundían el transporte estético y la vibración mágica. Esa fue mi impresión primera ante la fascinadora. Luego comprendí que, sobre mí, en todo caso, la fuerza misteriosa de Bomarzo, menos manifestada en la superficie, más recónditamente vital, obraba como un poderío mucho más hondo que aquel cortesano seducir hecho de juegos exquisitos y de matices excitantes. Pero, como tantos, como todos, sucumbí al llegar ante el encanto de la ciudad incomparable. Traicioné en el recuerdo mi auténtica verdad. Cada uno tiene su propio Bomarzo, y pensé que no había, que no podía haber en el mundo nada tan hermoso como Venecia, ni tan rico, ni tan exaltador, ni tan obviamente creado para procurar esa difícil felicidad que buscamos con ansia, agotando seres y lugares, los desesperadamente sensibles. Estuvo delante de mí, fugaz, esa mañana, y durante un mes dejé de verla, pero su imagen no me abandonó en mi habitación de enfermo, y tengo la certidumbre de que la inquietud por apoderarme de ella, andándola, aprendiéndola, atesorándola, ayudó en buena parte a acelerar la recuperación de mi salud, cuyo quebranto se fundaba en causas no sólo físicas, sino también psicológicas. Por lo demás, diré que mi emoción no constituía en el siglo XVI un sentimiento excepcional. Después de Roma, y para muchos antes que Roma, Venecia era la ciudad más atrayente. Los forasteros la colmaban, aunque no como hoy, en que los venecianos de viejo cuño se refugian en sus casas para no tropezar con las guiadas caravanas intrusas, y en esa muchedumbre viajera sobresalían los príncipes y los grandes señores que acudían de los extremos de la curiosa Europa y del Oriente cercano, solicitados por el rumor de sus fiestas y por el prestigio de su dibujo sin par. Venecia se descomponía imperceptiblemente, roída por la podredumbre que, como una emanación fatal del agua turbia, desgastaba a sus palacios y a sus gentes, y que, años después, quiso extirpar de sí con el esfuerzo de Lepanto. Iba perdiendo sus dominios orientales en manos del turco, otros estados colonizadores se apoderaban de sus mercados en la India, los corsarios arruinaban en el Mediterráneo peligroso el comercio de sus naves, pero su lujo, su esplendor jamás habían sido tan evidentes. Los espíritus sagaces presentían la alianza de vida y de muerte que representaba, y esa contradicción conmovedora se añadía a su hechizo. Era como si doquier en sus canales y en sus cortili, bajo el estruendo embanderado de sus diversiones, se repitieran en sordina las temibles palabras rituales que decían a las dogaresas en pleno triunfo de su ascensión al poder: así como vuestra señoría ha venido viva a este sitio a tomar posesión del palacio, debe entender que muerta le serán arrancados el cerebro, los ojos y las entrañas, y en este mismo sitio será expuesta durante 3 días antes de bajar al sepulcro. Romántica con prioridad sobre los románticos oficiales, ya no meramente mercantil como en la época de su afanoso crecimiento, sino aristocrática y atada por el mal de la decadencia que le hinchaba los dientes bajo la pompa fingida, mente intacta de su ceremonioso dominio. Así la vi yo aquel otoño de mis 20 años.